El tema que se trató en esta práctica es el de superposición. Este teorema de superposición solo es aplicable a circuitos eléctricos lineales, es decir, aquellos formados únicamente por componentes en los cuales la amplitud de la corriente que circula por ellos es proporcional a la amplitud de la tensión en sus terminales. El teorema de superposición nos permite calcular la corriente o el voltaje en cualquier rama de un circuito estimulado por varias fuentes de energía, ya sean de corriente o de voltaje. De acuerdo a este teorema, el valor de la corriente o del voltaje en una rama de un circuito estimulado por varias fuentes se produce por la superposición de los estímulos de cada una de ellas. Para poder aplicar este teorema a nuestro circuito, debimos estimular nuestro circuito solo con una fuente a la vez, calculando los valores de los voltajes y las corrientes en todas las ramas del circuito. Luego realizamos los mismos cálculos estimulando el circuito con una fuente diferente de energía y manteniendo el resto de ellas desactivadas como lo hicimos en el primer caso y así sucesivamente hasta pasar por cada una de las fuentes. Finalmente se calculan las corrientes y voltajes en la rama que se desean y a partir de la suma algebraica de los valores parciales obtenidos por cada fuente se obtiene un resultado final. Para desactivar las fuentes de corriente las debemos sustituir por un circuito abierto y para sustituir una fuente de voltaje la sustituimos por un cortocircuito. La práctica número 6, llamada superposición, nos pide que analicemos el siguiente circuito por el método de superposición para obtener la caída de voltaje en la resistencia R3 llamada Vout. El método de superposición nos dice que tenemos que apagar todas las fuentes dentro de un circuito menos una. Aquí decidimos apagar primero VA, por lo que VF está prendida y se le da valor de 1 volt para poder obtener la ecuación general. Posteriormente se decide resolver el sistema por el método de mallas, del cual se obtienen nuestras tres salidas y se obtiene el valor de nuestra salida Vout con la fuente VF prendida. Y aquí tenemos la simulación que nos comprueba el valor obtenido de manera teórica y en la simulación. Posteriormente se apaga la segunda fuente VF y se queda únicamente VA, igualmente con un valor de 1 volt. Se resuelve de la misma forma, se obtienen las salidas de corriente, se obtiene la caída de voltaje y la comprobación con simulación que nos demuestra que hicimos correctamente el procedimiento. Posteriormente se plantea la ecuación general con la que vamos a poder llenar toda la tabla. Vamos a obtener valores tanto en VF como en Vout de manera teórica utilizando la ecuación general, y posteriormente estos valores se pueden comprobar con simulación. Están por orden de la tabla. Aquí podemos ver todos los valores. La última simulación de manera teórica nos dice que la salida es igual a 0. Sin embargo, en la simulación no se obtiene un valor igual a 0, pero se obtiene un valor muy pequeño. Por lo tanto, podemos concluir que sí se realizó de manera correcta el análisis del circuito y la ecuación general es correcta. Como fue mencionado en la introducción del video, la estimulación del circuito eléctrico, una fuente a la vez, nos permite obtener la caída de voltaje y el flujo de corriente en un elemento, con la ventaja de tener que realizar cálculos más simples, pero con la desventaja de un procedimiento más largo. Dicho esto, es importante un análisis previo a la obtención de las salidas del circuito con el propósito de determinar cuál será el camino más adecuado. Es importante tomar en cuenta qué salida se está buscando, el tiempo que se tiene para el análisis del circuito y la habilidad para tener un margen de error mínimo. Realmente todos los métodos de análisis del circuito pueden ser utilizados para llegar al mismo resultado, pero lo que es importante es saber qué herramientas nos dará una ventaja con respecto a las otras en un determinado circuito. De esta práctica podemos concluir que se cumplieron todos los objetivos de manera satisfactoria, ya que se logró comprender el teorema de la superposición y se pudo aplicar como una herramienta más a la resolución de circuitos eléctricos. Además, los resultados teóricos obtenidos fueron muy aproximados a los resultados prácticos
del laboratorio, teniendo solo como diferencias algunos decimales. Además, logramos reforzar nuestros conocimientos en la simulación de circuitos en el programa TINA.